Saludos, apreciados estudiantes del curso Hermenéutica Bíblica del programa de Bachillerato en Teología del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Les doy una cordial bienvenida a la tercera semana de estudios, donde estaremos estudiando los principios de interpretación bíblica. Hay quienes dicen que se puede torcer fácilmente el mensaje de la Escritura, y yo creo que tienen mucha razón, y de hecho, personalmente creo y veo que esto está pasando desde muchos de los púlpitos de nuestra amada Latinoamérica. Para que esto no suceda, debemos entender o debemos tener, mejor dicho, muy en cuenta los principios de interpretación bíblica. Quiero compartirles tres principios que son básicos y muy sencillos y nacen de la siguiente verdad, la verdad de que Dios ha hablado. Al mirar la Biblia y el Dios que escribió este libro, entonces tenemos que entender que por el tipo de libro y por el tipo de Dios al cual nosotros servimos, tendremos que asumir lo siguiente: Dios es un ser que desea comunicarse. La esencia de nuestro Dios es darse a conocer, revelarse a sí mismo. Si Dios ha hablado, entonces es fácil de entender. El primer principio es el principio de la simplicidad. Busca el sentido obvio o natural del texto bíblico, a causa de que Dios habló para ser entendido, y el deleite de Dios es revelarse a sí mismo. Asimismo, como la naturaleza de la luz es brillar, la naturaleza de nuestro Dios es darse a conocer. La Biblia no es un libro de acertijos, no es un libro oscuro. La intención de nuestro Dios es iluminarnos, es revelarse a sí mismo para con nosotros. Con razón que el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, lo siguiente: Este es el mensaje que hemos oído de él y os comunicamos o anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Los reformadores del siglo XVI hablaban de la transparencia de la Escritura. ¿Qué significa esto? Que el mensaje central de la Escritura es claro, es sencillo, no es oscuro. Y entonces ellos se referían al mensaje central de la Escritura. Estaban diciendo que la salvación es solo por gracia, a través de la fe y solamente en Cristo Jesús. Este mensaje debemos asumirlo como un mensaje transparente y claro. Ahora, obviamente, debemos aceptar que hay algunos pasajes difíciles de entender de la Escritura. Y aun cuando esto sucede, el mensaje central de la palabra de Dios es claro y transparente. Vale recordar que el mismo apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 al 16, que algunas cosas que escribió el apóstol Pablo eran difíciles de entender y comprender. Y aun cuando esto es verdad, no anuló nunca la realidad de que el mensaje central de la Escritura sigue siendo un mensaje claro, entendible. Esto quiere decir que cualquier persona, sin importar el nivel de educación o intelectual, puede tener o podría captar el sentido central de la Escritura, que tiene que ver con la salvación. Y reitero, salvación solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo Jesús. Entonces debemos ser humildes, creo, entendiendo que si un apóstol de la envergadura del apóstol Pedro dice que le cuesta comprender lo que otro apóstol expresó, con mayor razón nosotros deberíamos también ser humildes y no llegar a decir que toda la Escritura realmente la dominamos fácilmente. Es ahí donde entendemos que necesitamos herramientas para una comprensión más plena de todo el mensaje de la Escritura. Estamos aceptando que hay partes que son difíciles de comprender, pero no imposibles. Y por el principio de simplicidad, entendemos que Dios habló para ser entendido y buscamos el sentido natural y obvio del texto en cuestión, sin buscar misteriosas interpretaciones alegóricas que se pueden hacer del texto bíblico.
El segundo principio que quiero compartirles es el principio de interpretación de la historia. Este principio nace de la verdad de que Dios habló, lo hizo en contextos particulares y precisos. Esto nos lleva a buscar el significado original de un texto. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo lo que dijo? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿En qué circunstancias estaba diciendo esto? ¿Cómo lo entendieron los receptores originales del escrito en cuestión? El texto significa lo que su autor quiso decir, independientemente de quién lo lea. No es infinitamente interpretable, aunque un texto bíblico, sí podemos decir, es infinitamente aplicable a distintas situaciones de la vida. Aquí podríamos hacer una diferencia entre una mala práctica y una buena práctica en la interpretación del texto. El problema de mucha gente al interpretar el texto bíblico es que desconocen el contexto. Entonces, cuando leemos, proyectamos ideas de nuestra mente, de nuestra cultura, sobre el texto bíblico. A esto le llamamos en hermenéutica exégesis, que es una mala práctica, es leer el texto o ver en el texto lo que no está allí, o sea, lo que nosotros queremos encontrar en él, pero realmente no está. Esto sucede cuando adjudicamos ideas al texto que son ajenas, que pertenecen a una generación posterior al texto mismo. Por ejemplo, las imágenes de diferentes épocas y culturas respecto del mismo Señor Jesucristo, cuando se lo ve como un revolucionario o un empresario o un megalíder, pero realmente debemos preguntarnos, ¿es el Jesucristo bíblico? La práctica correcta es la exégesis, y esta, en una definición muy sencilla, es sacar del texto lo que se encuentra allí, es obtener el significado de la enseñanza que se encuentra en el texto mismo. La exégesis requiere también de una doble disciplina. Primero, la integridad de rehusarnos a torcer la escritura, o sea, a sacar nuestras ideas preconcebidas del texto bíblico, y también a tener la sensibilidad de usar nuestra imaginación para recrear la situación en la que los autores bíblicos se encontraban. Pero ¿qué es lo que trataron de decir los autores originales a los oyentes originales del texto en cuestión? Entonces ahí nos encontramos con el principio de la historia, que busca el sentido original del texto bíblico. Un tercer y último principio que quiero compartirles es el principio de la armonía. Este descansa sobre la base de que Dios habló sin contradecirse. Entonces aquí buscamos el sentido general de la escritura. En la Biblia nos encontramos con una combinación notable de diversidad a la vez que unidad. Hablamos de la doble autoría de la Biblia, que es la palabra de Dios expresada a través de la palabra de hombres. Al mirar esta característica de la naturaleza de la Biblia, podríamos entonces entender esto de la diversidad en la unidad. El hecho de que el autor de la Biblia sea Dios nos habla del principio de unidad. La Biblia salió de una persona divina, pero debemos entender que la Biblia es también un libro humano, que es la palabra de Dios expresada a través del lenguaje de hombres de distintas generaciones. Entendiendo este sentido de diversidad en la escritura, debemos buscar el sentido general del texto que es iluminado por otras partes de la Biblia. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Este es un principio importante de la hermenéutica bíblica. Ver su revelación, que es amplia, pero que es coherente y armoniosa, a pesar también de la gran diversidad narrativa y literaria y del énfasis teológico que nos encontramos en distintos libros de la Biblia. Podemos entender que la Biblia es consistente a través de toda la historia de la Escritura. El propósito de la revelación de Dios es la salvación, como hemos dicho, y ese sentido es claro. El propósito de Dios es llamar a un pueblo para sí mismo, adoptarnos dentro de su propia familia,
transformarnos a la imagen perfecta de su Hijo, enviarnos a este mundo nuevamente como testigos y siervos para luego volver a buscarnos y llevarnos a la gloria final. Todo esto es salvación. Esta palabra, la palabra salvación, es grande en su significado e incluye la totalidad del propósito de Dios para todos nosotros en Cristo Jesús. También entonces entendemos que este propósito de Dios ha sido revelado de forma progresiva en toda la Escritura. Entonces resumamos estos tres principios simples de interpretación. El primero, tenemos el principio de simplicidad, que busca el sentido natural de un texto bíblico. El segundo es el principio de la historia, que busca el sentido original del texto bíblico. Y el tercero es el principio de la armonía, que busca el sentido o busca el significado del texto a lo largo en armonía con toda la Escritura. Estos tres principios nacen de la verdad de que Dios ha hablado para ser entendido. Dios habló en contextos particulares y Dios habló también sin contradecirse. Deseo que cada uno pueda tener una buena semana de estudios, aprovechando cada uno de los materiales de estudio que están en esta plataforma. Quiero animarles a participar del foro de integración semanal, respondiendo primero a la consigna y luego interactuando con las respuestas de por lo menos 2 compañeros. Esta semana la actividad semanal será que deberán escribir un ensayo integrando los conocimientos de todos los temas estudiados en esta propia semana. Y será el ensayo acerca de la relevancia de la hermenéutica bíblica en la vida y misión de la Iglesia. También quiero animarles a participar en el foro de oración, ya que este nos dará un acercamiento espiritual y poder estar en oración unos por otros de acuerdo a las necesidades reales de cada uno. Estoy orando por cada uno de todos los que participamos en este curso y rogando que nuestro buen Señor nos dé abundante bendición. Hasta la próxima semana.